Si yo les digo que hubo un día en el que los muertos se levantaron, seguramente no me creerían. O quizá, estarían pensando que me refiero a esos múltiples cuentos zombie. Que hubo oleadas de ataques de personas caníbales. O que me estoy haciendo un invento dentro de mi imaginación. Pero no, no es nada de eso. Y es que, el día en que los muertos se levantan existe. Al menos para mí. Para mis ojos. Para mis oídos. Y lo peor es que parece ser que es un don que heredé. Pero, déjame ponerte en contexto. Mi nombre es Ernesto. Actualmente tengo 21 años. Soy estudiante universitario y he vivido toda mi vida con mis padres. En una pequeña casa a las orillas de un pequeño pueblo. La cual pareciera que está cubierta por el bosque. Esta casa, era de mis abuelos. Abuelos maternos. Que eventualmente le heredaron la casa a mi madre. Aunque siempre hemos vivido aquí. Mis abuelos ya no viven, por supuesto. Pero son importantes en esta historia porque es la primera vez que comprobé lo que temía. Que podía notar que los muertos se levantaban. Pero, esto no es algo que pueda hacer del diario. Sino que, solo pasa, en las fechas del Día de Muertos. Pues aquí en mi país, México, es tradición que cada 1 y 2 de noviembre, se colocan ofrendas pues se cree que son los días en los que los difuntos visitan a sus familiares. Recuerdo que desde que yo tengo 10 u 11 años comencé a notar, que cada 1 y 2 de noviembre, en mi pueblo solía haber más gente de lo acostumbrado. Pues no es un pueblo grande, mucho menos un pueblo el cual tenga demasiados habitantes. Pues a lo mucho podría decir que en un solo día llego a ver de 10 a 15 personas al día. Y eso es mucho que decir. Como dije, aquellos días solía haber más gente de lo normal. De verdad solía haber muchas personas caminando en diversas direcciones. Entrando a casas donde nunca había visto que antes entrarán. Solía decirle a mi madre que veía muchas personas. Ella solo parecía darme el avión y me decía que eran familiares que iban para celebrar dicha festividad. O que estaban de vacaciones. Obviamente no me iba a decir que esas personas a las que yo veía eran personas fallecidas. Y es que fue año tras año que las solía ver. Y cuando yo me di cuenta fue cuando tenía 14 años. En marzo de aquel año, mi abuela falleció. Ella sufría de los riñones y, debido a su avanzada edad, no soportó y terminó muriendo. Eso afectó mucho a mi abuelo, que apenas 2 meses después, es decir en mayo, también murió. Él por un paro cardíaco. A partir de ese momento, se discutió si debíamos quedarnos en la casa. Pues a veces la ausencia de mis abuelos había afectado a mi madre. Pero con las semanas se dijo que lo mejor era quedarse. En el testamento de mis abuelos mi madre sería la nueva dueña de la casa. Y viendo que sería más difícil movernos a otro lado era mejor quedarse. Todo bien. Hasta que llegó el 1 de noviembre. Como era mi costumbre, solía ver muchas más personas de las comunes en el pueblo. Caminando por las calles y carreteras cercanas. Todo normal para mí pues ya estaba acostumbrado. Eso al menos hasta que a lo lejos reconocí a 2 personas. Eran mis abuelos. Eso me parecía a simple vista. Estaban algo lejos. Pasando la carretera. Parecía que iban para mi casa. Mis abuelos ya habían muerto. Así que imaginé que solo alucinaba. Lo raro era, que a todas las personas siempre las había visto bien. Es decir, podía ver sus rostros. Todo. Pero de los que al parecer eran mis abuelos. No podía verlos. No se distinguían a la vista. Me quedé siguiéndolos con la mirada. Hasta que pude notar cómo entraban a mi casa. Corrí tanto como pude para poder entrar. Y al llegar a casa, noté que sí, eran mis abuelos. Los 2. Estaban sentados en el sillón, conversando. Como siempre lo solían hacer. Ellos estaban mirando su ofrenda. Probando la comida que mi madre les había preparado. Yo me quedé helado. ¿Cómo podían ser mis abuelos si ellos habían muerto? Apresurado fui con mi madre al cuarto y le dije, mamá, mis abuelos están en el sofá. Ellos están comiéndose la comida de la ofrenda. Esto disgustó a mi mamá, quien se puso a llorar por el recuerdo. Mi padre llegó. Al notar todo y contarle me regañó. Pues creía que yo solo quería hacer sentir mal a mamá. Pues él no había visto nada. Yo seguía asustado. Pues claramente los escuchaba. Y los veía. Pero ellos no los podían ver. Yo recuerdo que entré a mi cuarto. Asustado. Casi llorando. Creí que me había vuelto loco.
Pero entonces pensé, si yo solía ver a más personas esos 2 días, entonces, quizá las demás personas que no conocía, eran muertos también. Tuve que lidiar con eso durante 4 años más. 4 años que solía ver de siempre como mis abuelos llegaban a casa el 1 de noviembre. Ellos hacían lo mismo siempre. Pero, aunque para mí comenzó a hacerse costumbre, no lo fue a raíz de que mi padre enfermó. Pues unos meses más tarde, mi padre enfermó por una extraña bacteria, misma que le costó la vida. Esta vez, no tuve que esperar hasta que fuera noviembre, para ver cómo mi padre, ahora como un alma, regresaba a casa, sino que, durante muchos días, podía ver cómo mi padre intentaba llevarse a mi mamá. Podía notar cómo él aparecía y decía, he venido por ti mi amor, para llevarte conmigo. Yo sí podía ver claramente cómo mi padre, ahora muerto, decía eso. Muchas veces desesperado quise hablarlo con mamá, pero, ella solamente me ignoraba. Sin embargo, a unas cuantas semanas de que llegara noviembre, mi madre enfermó, al igual que papá. Era de una bacteria extraña que había atacado a su cuerpo. Pocos minutos antes de que mi mamá muriera, ella me dijo que tenía algo que confesarme. Ella, al igual que yo, podía ver a los muertos, pero no era como yo. Ella decía que era distinto, que a ella, cada noviembre, la atormentaban, que ella podía ver cómo los muertos se levantaban, y parecía que solo tenían la intención de lastimarla. Ella me ignoró las veces que pudo porque no quería que pasara por eso, y creía que quizás si no hablaba del tema me dejaría de pasar, pero no. Ella sabía que mi padre fue por ella, para llevársela, y que desde ese día, yo vería cómo los muertos se levantaban, cada 1 de noviembre, y cómo se iban cada 2 de noviembre. Era un don que ella me heredó, pero era, porque uno de mis antepasados, ya saben, esos tatarabuelos, hacía brujería, y era como una especie de castigo. Mi madre murió y me quedé solo. Esto fue a mis 19 años. Mi madre no mentía, pues en ese mismo año, llegado noviembre, apenas dando las primeras horas de la madrugada, comencé a escuchar extraños ruidos. Esos ruidos provenían del cementerio del pueblo, que estaba a unos 400 metros de casa. Yo me asomé desde mi ventana, porque claramente podía escuchar esos ruidos, esas voces que no me dejaban dormir. Pude ver claramente cómo personas iban levantándose, cómo de a poco se sacudían la tierra. Esas personas tenían una piel pálida. Me subí al segundo piso de la casa, y desde ahí podía ver cómo es que de cada una de las tumbas, y haciendo todo un escándalo, los muertos salían de sus féretros. Era la primera vez que lo notaba, pues antes solo miraba cómo caminaban y ya. Jamás había visto eso. Y tal y como dijo mi madre, ellos se levantaron, y pude ver cómo desde aquel sitio, me miraban, con esos ojos negros, completamente vacíos de las cuencas, pero con una pequeña luz tenue que salía de ese vacío. Escuchaban mi nombre, ellos me llamaban, y caminaban hacia mi casa. Durante toda la noche se la pasaron tocando mi puerta, las ventanas, gritando, como si estuvieran sufriendo. Aquellos muertos tenían cara de sufrimiento, como si no pudieran descansar en paz. Yo había hecho una ofrenda para mis abuelos y para mis padres. Ellos, como cada día llegaron a casa para comer lo que les había preparado, yo claramente los veía. Y, aunque mi padre y mis abuelos no me hacían caso, mi madre, ahora estando muerta, me miraba. Tampoco tenía ojos pero, me hablaba, y me decía, sé que será difícil para ti, hijo. No fue nuestra culpa tener que ver a los muertos, pero prometo que nadie te hará daño. Solo intenta llevar tu vida, y verás, que todos se irán al siguiente día. Y si tienes hijos, así quizá le pase a uno de ellos. Efectivamente, y como lo dijo mi madre, cada 2 de noviembre, podía ver cómo todos esos muertos regresaban a sus tumbas. Pero, ahora que tengo 21, ha pasado algo raro. Ya es 1 de noviembre, y los muertos como siempre se levantaron. Sin embargo, hay algo detrás de ellos, algo grande, negro, parece un demonio. Y ahora, me gritan, todos lloran, sufren y quieren alcanzarme. Algunos dicen que quieren llevarme. No sé si mi mamá igual veía esto, pero supongo que solo debo esperar a que se vayan. Así que sí, para mí, sí existe el día donde los muertos se levantaron.